Hola, soy Cam. El día de hoy aprenderemos más sobre la responsabilidad penal, los nuevos delitos informáticos, así como ejemplos de jurisprudencia tanto en nuestro país como en otros países del mundo. Así que vamos allá. El Internet. ¿Qué es el Internet? Es una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir información. Se trata de una red de equipos de cálculo que se relacionan entre sí a través de la utilización de un lenguaje universal. En otras palabras, podemos definir a la Internet como una infraestructura, un concepto de hardware y software interconectados. Muchos servicios operan vía Internet, es por eso que no debemos confundir a la Internet con la famosa World Wide Web, ya que esta es solo una de las tantas que existen en el Internet Network, que en abreviatura conocemos como Internet. ¿Quién inventó la Internet? Miles de personas han contribuido en el desarrollo de la llamada red de redes. A mediados del siglo XX, quien se imaginaba una computadora solo podía pensar en enormes cajas del tamaño de habitaciones llenas de bulbos que almacenaban información en tarjetas perforadas. El nombre más importante relacionado con el origen del Internet probablemente nunca antes lo hayas oído, pues se trata de Joseph Robert Liggleader. Modeló lo que hoy conocemos como Internet, una red global, la computación descentralizada, las interfaces gráficas y en especial el libre flujo entre individuos, en un concepto que denominó Red Intergaláctica de Cómputo. Historia del Internet. ARPANET. La historia de Internet data desde la época de la Guerra Fría y la red de comunicaciones desarrolladas por Estados Unidos, tras el lanzamiento ruso del satélite Sputnik, que fue el primer objeto hecho por el ser humano puesto en órbita de la Tierra en el año 1957. Como respuesta, Estados Unidos funda la ARPA, Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada. Buscaba apoyar a los científicos de las universidades estadounidenses para evitar que les ganaran los rusos y de paso les daban a los investigadores una sorprendente libertad para investigar. Cuando Liggleader fue nombrado encargado de una sección de la ARPA, convenció a sus compañeros de que sus ideas acerca de la red intergaláctica eran importantes. Desde allí, Ivan Sutherland y Bob Taylor fundaron ARPANET, el ancestro del actual Internet. Las computadoras ya se podían interconectar entre ellas traspasando datos. Esto forman redes, pero en los medios tradicionales la información se distribuye a manera de flujo ininterrumpido. Piensa en una llamada telefónica en la que las palabras fluyen de manera continua. Al tratarse de datos muy precisos, cualquier error que ocurra en la transmisión puede descomponer el resto de la información. En los años 60, laboratorios de Francia, Reino Unido y Estados Unidos se experimentaba con algo llamado paquetes de redes. En lugar del flujo continuo de datos de las redes de cómputo, se empezaron a usar paquetes de información con tamaños bien definidos, que además de información tenían metainformación. En 1982 surge el IP, el protocolo de Internet, que es como el idioma común que dice cómo se debe empacar, etiquetar y transmitir la información para que las computadoras entiendan. Aunque el término Internet Working, que significa conectar varias redes en una sola red, ya existía desde los años 60, es en este momento en el que la abreviatura Internet se vuelve popular. En esta época, la Internet permitía varios servicios: correo electrónico, transferencia de archivos, BBS, que era un sistema de boletines de información, y el Gopher,
un precursor de la actual web. En 1991 surge el segundo nombre relacionado con la Internet actual, el llamado padre de la World Wide Web, Tim Berners-Lee. En esa época experimentaba con el hipertexto, documento que en vez de leerse de corrido, presentaban links o vínculos que permitían saltar a otra página. O combinar el poder de la nación de Internet con la hipertextualidad y de origen a la web. No hay que confundirlas. Internet es el sistema de redes globales y la web es uno de los varios servicios que accedemos a través de Internet. A través de la web podemos acceder a documentos, imágenes, música, videos, entre otros. Responsabilidad penal. El Congreso de la República ha implementado y tipificado diversas leyes que sancionan los delitos informáticos. Se sabe que cuando accedemos al Internet no estamos del todo seguros. Debemos ser conscientes sobre el uso que le damos, ya que depende de nosotros ser víctimas o no de ciberdelitos. Resaltamos que no siempre somos conscientes de algún delito hasta que nos ocurre algo relevante. El caso de María, por ejemplo. Ella solo deseaba hacer la compra de un libro, pero resulta de que cuando ingresó a una página con mejores precios, la enviaron a un sitio emergente. Ella accedió y brindó datos de su tarjeta y datos personales. Horas más tarde, su madre es notificada sobre transacciones elevadas de su tarjeta. María se encuentra sorprendida y triste, ya que ella solo había brindado datos para comprar un libro. Tipificación como delito penal. Tal es el caso de la ley número 30096, la cual tiene por objeto prevenir y sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos y otros bienes jurídicos de relevancia penal mediante la utilización de nuevas tecnologías de la información o de la comunicación. El Perú aprobó el convenio sobre ciberdelincuencia a través de la resolución legislativa número 30913. Asimismo, aprobó el reglamento de la ley número 30254, Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Un artículo resalta de que no es necesario hacer más leyes sobre el correcto uso del Internet, ya que si esta información no se difunde, no tiene sentido crear leyes cuando no las conoce la sociedad. Como se ha explicado, el uso del Internet no es malo, únicamente debemos saber a qué páginas brindar información valiosa, puesto que no todas las páginas son fiables, y esto lo pudimos ver en el caso de María, la cual era una niña que únicamente quería comprar un libro a menor precio en una página que no conocía, pero le brindaba una oferta muy interesante. Ahora, respecto a la historia del Internet, se contó esta con la finalidad de que se conozca cómo se fue implementando el Internet en el mundo mediante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, en donde Estados Unidos crea lo que es la agencia de investigación denominada ARPA o ARPANET. Ahora, Licklider lideró esta con la ayuda de Ivan Sutherland y Bob Taylor. Poco a poco se fue difundiendo esta y generando más máquinas conectadas entre sí. Respecto a los ciberdelitos, estos están tipificados en la ley peruana. Como se mencionó también en un artículo, nos mencionaba de que deberían dejarse de crear leyes y no es de mala forma, sino que se busca que se difunda más, porque si tenemos demasiadas leyes y el pueblo no las conoce, tampoco sería muy adecuado. Ahora hablaremos sobre los delitos informáticos, específicamente aquellos que se han configurado como tal recientemente. Para ello debemos tener bien en claro qué es un malware.
pues muchos de estos delitos se generan a consecuencia de la acción de algún tipo de malware. Por ello, ¿qué es un malware? Malware es un término general que se usa para referirse a cualquier malicious software, es decir, un sistema o código malicioso que genera un daño en otro sistema, interfiriendo en su normal funcionamiento. Por lo general, los malwares actúan asumiendo un control parcial o total de las operaciones en un dispositivo. Luego de ver este concepto, podemos continuar con los nuevos delitos informáticos. En este caso, revisaremos una lista de 10 nuevos delitos informáticos. En primer lugar, tenemos al cracking. Mientras que el hacking consiste en burlar los sistemas de seguridad para obtener acceso a los equipos informáticos, lo que puede ser bueno o malo, el cracking consiste en lo mismo pero con intenciones delictivas. Por ejemplo, se puede craquear una contraseña para acceder a la cuenta de un usuario o a una red Wi-Fi pública para interceptar los datos que circulan por ella. Los crackers se suelen dedicar a robar números de tarjetas de crédito, diseminar virus, destruir archivos o recopilar datos personales para venderlos posteriormente. En segundo lugar, tenemos al ransomware, el cual es un programa de software malicioso que infecta tu computadora y muestra mensajes que exigen el pago de dinero para restablecer el funcionamiento del sistema. Asimismo, tiene la capacidad de bloquear la pantalla de una computadora o cifrar archivos importantes predeterminados con una contraseña. Esto con la finalidad de obtener beneficios monetarios. Si tenemos suerte, la persona que nos haya infectado con ese ransomware nos dará los datos libremente y nosotros podremos continuar, pero si no, también podemos caer en el círculo vicioso en el que vuelvan a encriptar nuestra computadora y nosotros volvamos a tener que pagar. En tercer lugar, tenemos al cryptojacking, también denominado minería de criptomonedas maliciosa. Es una amenaza emergente de Internet que se oculta en un ordenador o en un dispositivo móvil y utiliza los recursos de la máquina para extraer diversas formas de monedas digitales conocidas como criptomonedas. Es una amenaza floreciente que puede apoderarse de navegadores web, así como comprometer todo tipo de dispositivos desde ordenadores de escritorio y portátiles hasta teléfonos inteligentes e incluso servidores de red. Para ello es importante tener en claro ¿qué son las criptomonedas? Pues bien, las criptomonedas son un tipo de dinero que solo existe en el mundo digital. Una de las criptomonedas más conocidas es el Bitcoin. Uno de los métodos más usados es en forma de malware clásico. El usuario hace clic en un enlace malicioso en un correo electrónico que carga un código de minería de criptomonedas directamente en el ordenador. Ahora continuamos con el cuarto lugar. Aquí tenemos al phishing, el cual ya es conocido por la cantidad de víctimas que tiene anualmente en nuestro país, que de acuerdo a la BBC News es el 4.3% de usuarios. Pero a todo esto, ¿qué es el phishing? Bien, el phishing es un método que los ciberdelincuentes utilizan para engañar y conseguir que se revele información personal, como contraseñas, datos de tarjetas de crédito o de la seguridad social, números de cuentas bancarias, entre otros. El método más utilizado es el de la ingeniería social, en el que el phisher se hace pasar por una entidad bancaria o como representante de alguna empresa que preste servicios, por mencionar algunos ejemplos. Hi, I'm so sorry. Can you hear me okay? My baby, I'm sorry. My husband's like, we're about to apply for a loan and we just had a baby and he's like, get this done by today. So I'm so sorry. I can't call you back. I'm trying to log into our account for usage information and I can't remember what email address we used to log the account. The baby's crying and can you help me? Awesome. In just 30 seconds, gmail.com? Jessica gets my personal email address. Now, if I needed to add our older daughter on our account so she could call in and make changes, how would I need to go about doing that? You would have to send me a secure PIN through a text message? Yeah, well, the thing is, I don't think I'll be able to receive a text message if I'm on the phone. Shh. Oh, I'm not on there either? So I thought when we got married, he added me to the account. Okay, my Jessica name is uses my girlfriend's name and a fake social security number 5127. to set up her own personal access to my account. Wait, I'm sorry, so there's no password on my account right now? Can I set that up? She even gets the support person to change my Thank you password. so much for your help today. So she just basically blocked me out of my own account. I'll get her fed after this. All right. Tenemos también al farming y al smishing.
Por un lado, el pharming es una combinación de los términos phishing y farming. Es un tipo de cybercrimen en el que el tráfico de un sitio web es manipulado para permitir el robo de información confidencial. Este puede concretarse de dos maneras. La primera, en la que el hacker puede instalar un malware que cambia la dirección de host de tu computadora, de modo que cualquier tipo de información que digite el usuario se desvíe hacia la página web falsa creada por este. La segunda consiste en envenenar un servidor DNS para que el usuario utilice una página web falsa sin notarlo. Esto tiene relación con las certificaciones web. Por otro lado, el smishing es una forma de phishing mediante la cual alguien intenta obtener información privada a través de un mensaje de texto o SMS. Esta técnica es quizá más peligrosa, pues la mayoría de personas son conscientes del riesgo para la seguridad que conlleva hacer clic en vínculos incluidos en mensajes de correo electrónico. Sin embargo, no puede decirse lo mismo cuando se trata de mensajes de texto. El phishing es en realidad muy extenso, así que en el quinto lugar tenemos otro tipo de ataque de phishing, que es uno de los más utilizados. Este es el Business Email Compromise. El correo electrónico sigue siendo el principal vector de ataque utilizado por los ciberdelincuentes, por lo que comprometer el correo electrónico empresarial se está convirtiendo en uno de los tipos de ataques de phishing preferidos por los ciberdelincuentes en el mundo. Se trata de correos en los que los cibercriminales buscan engañar a la gente para que les envíen dinero en bitcoins o información empresarial y o personal de carácter confidencial. Los ataques de BEC son dañinos porque el impacto no es solo económico, también tiene un impacto en la reputación e imagen pública de la organización víctima, así como implicaciones en la situación laboral de los implicados, pues pueden hacerse pasar por el CEO o algún trabajador de dicha empresa. En sexto lugar tenemos al sniffing. Esta es una técnica utilizada para escuchar todo lo que ocurre dentro de una red. ¿Escuchar? Pues sí, escuchar, ya que al ser una técnica de interferencia, puede saber qué acciones está realizando en su dispositivo la persona que sufre de este ataque. Esto suele hacerse en redes internas o de intranet, pero también se llega a ver en internet. Generalmente sucede en los casos en los que uno se conecta a una red pública, tenga o no un password, ya que la existencia de esta no garantiza mayor seguridad. Por ejemplo, si vamos a un restaurante y pedimos la clave de Wi-Fi, el atacante puede tranquilamente pedir la contraseña al igual que nosotros e interferir y ver qué estamos haciendo en nuestros dispositivos. Por ello, la recomendación siempre es que no nos conectemos a redes públicas de Wi-Fi. En séptimo lugar tenemos al keylogger. Este es un virus especialmente dañino, que lo que busca es copiar todo lo que escribimos en el teclado buscando cuentas, usuarios y contraseñas de las que puedan apoderarse. Su función es la de grabar todas y cada una de las pulsaciones de tu teclado. Su fin no es el de tomarte el pelo pulsando teclas al azar y que creas que has escrito todo mal el contenido de un texto, sino robar tu información a través de cada tecla. Esto se aplica tanto para el teclado físico como para el teclado digital. Continuamos con el octavo lugar. Aquí tenemos a los bots o botnet. Una botnet, o mejor dicho, una red de bots, también conocida como ejército zombie, es una red construida por un gran número de equipos informáticos que han sido secuestrados por malware, de forma que quedan a disposición de un hacker. Al tomar el control de los cientos o miles de equipos, los botnets se suelen utilizar para enviar spam o virus, para robar información personal o para realizar ataques de denegación de servicios distribuidos. En noveno lugar tenemos al cifrado. El cifrado en sí es la conversión de datos de un formato legible a un formato codificado, que solo se pueden leer o procesar después de haberlos descifrado. Se puede decir que el cifrado es un elemento fundamental de la seguridad de datos y es la forma más simple e importante de impedir que alguien robe o lea la información de un sistema informático con fines malintencionados. Sin embargo, cuando este es utilizado de manera contraria, puede traernos problemas. La técnica de la criptografía o cifrado permite que la persona que nos haya hackeado previamente con un malware cifre o codifique todos nuestros archivos. De este modo, si quisiéramos abrir algún archivo, Word por ejemplo, se nos abriría un archivo con unos códigos que no entenderíamos, y en caso de querer abrir una imagen o video no podríamos hacerlo, ya que el sistema no reconocería los dígitos, siendo la única salida la de acceder a los pedidos del hacker. Casi llegando al final tenemos al décimo lugar.
Aquí tenemos al banking malware. Esta denominación abarca un grupo de malwares focalizado y especializado en tratar de obtener contraseñas, credenciales y demás que se encuentren estrechamente ligadas a los movimientos bancarios. Como su nombre lo dice, son software malicioso que de una u otra forma tienen el objetivo de robar nuestras cuentas bancarias. Pueden ser troyanos que están presentes en equipos de escritorio o dispositivos móviles, por ejemplo. Si bien ha habido una gran disminución de víctimas afectadas por este grupo de malware en dispositivos móviles debido a la implementación de aplicaciones de banca para estos dispositivos, aún hay varios usuarios que caen en estos malware, especialmente quienes navegan por medio de computadoras o laptops. Por último, hablaremos sobre las certificaciones web, que en estos casos son de vital importancia, pues muchas de las recomendaciones que se dan para evitar ser víctimas de muchos de estos delitos es que debemos fijarnos si en la página cuenta o no con el candadito ubicado delante de la URL. Si alguna vez hemos estado mucho tiempo en YouTube, habremos podido ver la publicidad de varias empresas que ofrecen la venta de certificaciones web. Y bueno, así como tú y yo podemos conseguir una certificación web de esos lados, también un hacker puede conseguir certificaciones web. De este modo, la página falsa que crea va a tener una certificación web y las personas pensarían que es la web original, por lo que no debemos confiarnos de las certificaciones web. ¿Y qué hay de los antivirus? ¿Realmente funcionan? En realidad, la mayoría de sistemas cuentan con su propia defensa. En el caso de Windows, todos tenemos Windows Defender, que si uno está al tanto de su computadora, fácilmente no debería tener ningún problema y tampoco debería tener la necesidad de instalar algún antivirus. Pero si nosotros somos personas que somos algo distraídas y descuidadas, sí sería necesario tener antivirus para evitar futuros problemas. Y bueno, ahora continuamos con el caso real en el Perú. El delito informático en el Perú. Cada mes existen más de 250 denuncias sobre delitos informáticos en el Perú. El año pasado se registraron 3.012 de ellas a escala nacional. La mayor cantidad de denuncias se concentran en delitos contra el patrimonio, como los fraudes informáticos y las transacciones no autorizadas. Asimismo, no podemos olvidar las denuncias en las que los atacantes emplearon las redes sociales a fin de llevar a cabo acciones como el acoso sexual, las estafas en línea y amenazas o extorsiones. Todas estas consideradas amenazas digitales frecuentes en el Perú. Está claro que en el mundo digital las amenazas se multiplican diariamente, y es que los delincuentes cibernéticos se caracterizan por ser oportunistas y aprovecharse de cualquier situación de debilidad o confianza. Tanto es así que desde las personas naturales hasta las más grandes entidades deben estar alertas sin bajar la guardia. Caso real en el Perú de delito informático procesado. La primera sentencia con cárcel efectiva por el delito de acoso sexual cibernético en el Perú. Año 2019. Alex Manuel Álvarez Silvera, un estudiante de ingeniería industrial de 20 años, fue condenado a 4 años con 8 meses de prisión. La causa de la condena fueron las amenazas de muerte enviadas desde su celular hacia una menor de 16 años. En el proceso, el hombre aceptó el acoso, sin embargo, minimizó sus actos alegando que solo fue un momento de ira. Año 2020. Hackeo del bono familiar universal. Incluso en medio de la actual emergencia sanitaria causada por la pandemia del coronavirus y su consecuente crisis económica, un grupo de hackers accedió de forma fraudulenta a la página web del bono universal y robó cerca de 1 millón de soles. ¿Cómo lograron hackear la web del bono familiar universal? Estos delincuentes cibernéticos identificaron fallas en el registro CAPTCHA, un sistema de comprobación automatizada de validación de datos. Tras analizar el sistema informático, se identificaron 3 puntos vulnerables.
El primero, una falla técnica por la mala programación del sistema. El segundo, un diseño del proceso con una restricción muy débil. Como por ejemplo, entre los datos solicitados solamente te pedían el número de DNI, la fecha de emisión del documento y el nombre de los padres. Y el tercero, la inexistencia de una relación que certifique que el número ingresado sea el del beneficiario. Año 2018. PCP revela que hackers accedieron a datos de sus clientes. El Banco de la Nación tampoco es ajeno al delito cibernético, pues un ataque informático permitió a terceros acceder a los datos de sus clientes. Se filtraron datos como la identificación personal, los números de tarjeta, las cuentas y los saldos. Pero, ¿a dónde fue toda esa información que se filtró? Alguien lo subió a la Deep Web y están allí hasta el momento. Algo riesgoso porque no es complicado que cualquiera pueda ingresar, y peligroso también porque no se sabe con qué fines se puede estar consultando esta información. Precedentes legales en el Perú. ¿Hay cárcel para hackers? Para conocer la respuesta a tal incógnita es necesario evaluar los siguientes puntos. Si bien contamos con la Ley 30.096 de delitos informáticos en el Perú y la reciente adhesión al Convenio de Budapest, no existe un precedente de sanción ejemplar o mediática por el caso de hacking. Ha habido casos sonados, pero no una sentencia sonada. Por ejemplo, por las noticias hemos escuchado muchas veces que se capturan a bandas de delincuentes, incluidos los hackers. Sin embargo, más allá de ello, no se ha escuchado sentencia alguna por los mismos. Y es que es muy difícil de comprobar la culpabilidad y los casos en su mayoría quedan en la etapa policial. Ahora, si son menores de edad, solo hay sanción socioeducativa, como el internado en Maranguita, de acuerdo a la gravedad del caso. ¿Cuáles son las claves para prevenir ser víctimas de la ciberdelincuencia? Todo sistema es vulnerable, pero la idea es no ponérselas fácil. Primero, infórmate y conoce cuáles son los tipos de ataques y las tácticas más habituales de los cibercriminales. Segundo, actualiza todas tus contraseñas para que sean lo suficientemente fuertes a fin de prevenir infecciones o ataques informáticos. Tercero, actualiza tus aplicaciones y tu equipo, ya sea Android, Windows o MacOS. Cuarto, entra a las webs poniendo la dirección en la barra de direcciones, no en Google. Quinto, sé cuidadoso con tus datos personales. Para evitar el phishing, no se los confíes a nadie. Sexto, no te conectes a redes Wi-Fi que no conozcas. Séptimo, cuidado con lo que publicas en tus redes sociales. No sabes quiénes revisarán tu información ni con qué fines. ¿Qué hacer si eres víctima de algún caso parecido a las situaciones mostradas? Si a pesar de todas las precauciones eres víctima de algún ciberdelito, denuncia. Lamentablemente, los ciudadanos no mantienen una cultura digital de denuncia. Es por ello que en muchos casos no lo reportan ante las autoridades. El Perú, en vista de la creciente cantidad de delitos informáticos, creó la División de Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología, más conocida como DIVINTAC. Los ciberpolicías son una unidad especializada que cuenta con personal capacitado y calificado, así como también con herramientas como software y hardware. Como último punto, rescatamos las palabras del jefe de la DIVINTAC, el coronel de la Policía Nacional Alejandro Díaz, quien expresa que la labor de la DIVINTAC no se trata de cualquier trabajo policial, pues hablamos de un patrullaje virtual en el ciberespacio que demanda estar en las mismas o mejores condiciones tecnológicas que los delincuentes informáticos. Los ciberdelitos son una realidad que ha venido en aumento.
en el Perú se incrementan en un 70% por año, en especial en los casos de robo de dinero e información, mediante phishing y malware o los daños contra el patrimonio. Algo lamentable es que el cibernauta peruano suele confiarse demasiado, no toma las medidas de seguridad o recomendaciones para protegerse y solamente se vuelve precavido cuando ya es víctima de un ciberdelito. Luego de haber visto algunos de los nuevos delitos informáticos, pasaremos a conocer la realidad de uno de los países más polémicos en este ámbito. En este caso, hablaremos de Rusia. Un primer dato sobre Rusia es que se considera como uno de los países con mayor cibercriminales del mundo, teniendo dentro de sus víctimas constantes a bancos de Estados Unidos y Europa. La escuela de hackers rusos es una de las más conocidas gracias a los ciberataques de alto impacto que suelen llevar a cabo, varios de ellos con motivaciones políticas. Uno de los grupos cibercriminales rusos más famosos que ha podido ser perfilado es el APT-28. Como curiosidad, cabe destacar que parece existir desde hace mucho tiempo un cierto código hacker entre aquellos que se dedican a este negocio. Los rusos no atacan a los rusos. Si los servicios de inteligencia rusos te piden ayuda, se las das. Mira bien dónde te vas de vacaciones. Por otro lado, tenemos a los delitos que suceden en Rusia. Igor Krasnov, el nuevo fiscal general de Rusia, dice que el delito cibernético en Rusia ha aumentado 25 veces en los últimos 5 años. Asimismo, destacó que ya se han registrado 225.000 casos en la primera mitad del 2020, un aumento del 92% en comparación con el mismo periodo del tiempo en el año 2019. Mencionando también a varios delitos como el tráfico de drogas, la corrupción y el financiamiento del terrorismo, que a menudo se ven facilitados a través de las criptomonedas y herramientas de cifrado de datos que maximizan el anonimato. Luego de ver todo este panorama, nos compete preguntarnos, ¿cuáles son las leyes que protegen a los rusos de estos delitos? Al igual que cualquier otro país, Rusia quiere garantizar que Internet, en el que se basa gran parte de la economía de un país contemporáneo, esté protegido. Por ello, revisaremos algunas de las leyes que poseen para proteger a sus ciudadanos y empresas de los ciberdelincuentes. La primera es la Ley Federal número 187-FZ sobre la seguridad de la infraestructura de información crítica de la Federación de Rusia. Esta establece los principios básicos para garantizar la seguridad de la infraestructura de información crítica, los poderes relacionados de los organismos estatales rusos, así como los derechos, obligaciones y responsabilidades de las personas que poseen instalaciones con infraestructura de informática crítica, proveedores de comunicaciones y sistemas de información que proporcionan interacción. Se entiende entonces que los elementos de la infraestructura de información crítica son sistemas de información, redes de telecomunicaciones de las autoridades estatales, sistemas y redes para la gestión de procesos tecnológicos que se utilizan en la defensa del Estado, asistencia sanitaria, transporte, comunicación, finanzas, energía, industrias de combustible, industria nuclear, aeroespacial, minería, metalmecánica y química. Todas estas industrias se consideran críticas para la economía y deben protegerse contra cualquier amenaza cibernética. Ley Federal número 152-FZ sobre los datos personales. La Ley de Datos Personales, aprobada en julio del 2006, cubre casi todos los aspectos de la protección de datos. Por ejemplo, ¿qué se consideran datos personales? ¿Qué tipos de datos se pueden recopilar y procesar? ¿Cómo y en qué casos se pueden recopilar y procesar datos? ¿Y qué medidas técnicas y organizativas deben ser aplicadas por empresas o individuos que recopilan datos? A diferencia de la legislación europea, la Ley de Datos Personales no distingue entre controladores de datos y procesadores de datos. Por lo tanto, cualquier persona o entidad que trabaje con datos personales se considera un operador de datos personales y se rige por la regulación de la Ley de Datos Personales. Ley Federal número 149-FZ sobre información, tecnologías de la información y protección de la información. Esta ley se fortaleció sustancialmente con algunas enmiendas adicionales y afecta a las industrias de telecomunicaciones e Internet de Rusia. En particular, los operadores móviles necesitarán almacenar las grabaciones de todas las llamadas telefónicas y el contenido de todos los mensajes de texto durante un periodo de 6 meses, lo que conlleva enormes costes.
Además, exige que dichos operadores proporcionen dichas comunicaciones a la policía y la inteligencia rusas, a petición suya, e instalen sistemas especiales utilizados para fines de investigación o concilien el uso de software y hardware con las autoridades, y proporcionar a las autoridades de seguridad las claves de descifrado si los mensajes están encriptados. Dentro de otras normas que también se han legislado en Rusia, tenemos otra iniciativa legislativa, la cual fue la prohibición de los servicios de redes privadas virtuales, VPN, que no cooperasen con el gobierno. Por ejemplo, en relación con los derechos de autor, la protección de datos u otras infracciones a la ley. A partir del 1 de noviembre de 2017, Rusia promulgó el nuevo proyecto de ley sobre este tema. Los objetos principales del proyecto de ley son, obviamente, notorios anonimizadores como Tor. Sin embargo, el negocio ordinario también puede verse afectado por esta normativa. Asimismo, existe una preocupación por las ciberamenazas y el cibercrimen. El gobierno ruso está muy interesado en combatir el delito cibernético. Incluso está imponiendo varias reglas en las leyes destinadas a aumentar la seguridad cibernética de las empresas. Por ejemplo, todas las empresas que manejan datos personales deben aplicar ciertas medidas técnicas y organizativas destinadas a proteger los datos y también utilizar software certificado por las autoridades rusas. Cualquier fraude informático, acceso no autorizado a datos o creación de software malicioso puede dar lugar a responsabilidad penal. Sin embargo, el número de casos reales de piratas informáticos condenados es bastante bajo. La razón de esto no está claro y ciertamente da lugar a especulaciones. Otro de los avances rusos es sobre el Internet. Rusia ha empezado a probar un sistema nacional de Internet, que será utilizado como una alternativa a la web más amplia. Internet, por supuesto, está formado por una red global de infraestructura que debe interactuar física, virtualmente y cada vez más políticamente con los países con los que se conecta. Hay países, como China, que han decidido regular cuidadosamente esa interfaz. Rusia se ha inclinado cada vez más hacia ese enfoque, con Runet, que construiría la infraestructura necesaria para mantener un Internet interno separado en caso de que tal cosa sea necesaria o conveniente. Runet está dirigido solo a prevenir las consecuencias adversas de la desconexión global de la red global, que está controlada en gran medida desde el extranjero. Este es el punto de lo que considera Rusia, esto es lo que es la soberanía. Tener recursos propios que puedan activarse para evitar la desconexión. Ahora vayamos al análisis del siguiente país. China. Paradójicamente, uno de los elementos que se pueden considerar más llamativos de estas redes en China es que gran parte de sus infraestructuras cibercriminales están fuera del país, posiblemente a causa de la dura legislación que se practica, y es que sus comunicaciones son constantemente intervenidas y los servicios de inteligencia siempre están muy presentes. La ciberdelincuencia de origen chino es mucho más sofisticada de lo que expertos occidentales puedan pensar. Su imagen está lejos de ser considerada simples travesuras en la red, ya que existe un mercado muy organizado en el que miles de delincuentes informáticos compran y venden nuevas formas de cibercrimen. Esa rápida forma de adaptarse a nuevas tecnologías les ha permitido, por ejemplo, ser capaces de realizar robos de millones de dólares solo contando con tácticas de ingeniería social. Sin embargo, no solo las organizaciones ocultas de origen chino realizan ciberataques. Caso de ciberespionaje atribuido al gobierno chino, 30 de enero del 2013. Este caso, muy sonado a nivel internacional, comienza con un informe publicado por la compañía americana Mandiant, titulada Unidades de ciberespionaje de China, en el cual se detallaban diferentes informaciones utilizando más de 3.000 evidencias con el objetivo de demostrar que el ejército chino llevaba realizando estas acciones desde el año 2006 y robando información de al menos 141 compañías en todo el planeta, en su mayor parte a empresas estadounidenses. Esta ha sido la primera vez en la historia de la investigación contra la ciberdelincuencia en la que se han presentado pruebas suficientes para acusar directamente a un gobierno de infiltrarse y robar información a empresas de todos los sectores a nivel mundial. Y la ciberdelincuencia. Desde el año 2014 está siendo el gancho de algunos ciberdelincuentes para cometer delitos. Entre ellos tenemos el phishing. Es un proceso fraudulento de la rama de la ingeniería social cuyo objetivo es adquirir información sensible como nombres de usuario, claves o datos de cuentas
o tarjetas de crédito, a través de una comunicación electrónica fingiendo ser una entidad de confianza, tal como un banco, entre otros. Software malicioso. Se usa con la intención de obtener datos bancarios y cometer estafas y robos de dinero mediante transacciones online. Recordemos que el principal objetivo de este tipo de acciones es conseguir claves y contraseñas y datos de tarjetas de crédito para después cometer compras online fraudulentas con la información obtenida. Para evitar estos ataques informáticos, la principal medida es no facilitar datos bancarios, ni claves ni contraseñas, y tampoco hacer clic sobre enlaces que consideramos poco fiables. Lo primero que encuentras al indagar sobre Brasil y el Internet son leyes sancionadoras. El Senado, por ejemplo, aprobó un proyecto de legislación que castiga con penas de cárcel, entre otros delitos, la invasión de computadoras y el robo de contraseñas en Internet.